Hola, soy el profesor Todo Sencillo y dentro de la familia Epandoviridae voy a hablar del ciclo de replicación. El ciclo de replicación, primero hablar de la entrada, es decir, que no está bien caracterizado el receptor, que se une a la proteína S, concretamente a la zona del polipéptido PS1. Vemos cómo entra aquí el virus de la hepatitis B, dentro que en el citoplasma queda el core y por poros entra al núcleo el ADN. Es lo que hemos dicho, que en el citoplasma se libera la nucleocáside y que el ADN entra por poros. En el núcleo se va a producir que el ADN se repare por, por las enzimas del huésped, naturalmente por la ADN polimerasa. Y este ADN reparado se acompleja, se une a histonas. Bueno, en cuanto a la transcripción, en el núcleo se transcribe por la ARN polimerasa tipo 2 celular, dando los 5 mensajeros que he comentado. Los 5 mensajeros que he comentado son el ARN precore, con el anterior vídeo los comenté, el ARN core, el ARN precore va a ser el que dé la proteína, por proteólisis va a dar esta proteína, el antígeno E, de la proteína E, de la antigénica E, de la hepatitis B, va a dar el ARN precore, el core y la polimerasa. Hay otros tres mensajeros más que están dibujados: el ARN Prese1 de los 4 kilobases, el ARN Prese2S de 2,1 kilobases. Cuando se lee todo este ARN mensajero va a dar a la proteína grande. Cuando se lea desde aquí va a dar a la proteína mediana, formando la Prese2S. Y cuando solo se lea este mensaje, perdón, he dicho una cosa que está mal. Cuando se lea todo el mensajero va a dar igual a la proteína grande. Cuando se lea este mensajero de 2,1 kilobase, el otro de 2,4 kilobases, va a dar a la mediana. Y cuando lo que se transcriba no se transcriba todo esto, sino que se transcriba desde porque este ARN mensajero tiene 3 codones, concretamente si inicia de este codón va a dar lugar solo a la proteína pequeña. Es decir, que también el ARN precore va a dar lugar al ARN pregenómico de 3,5 kilopares de bases. Va a dar lugar a la polimerasa y a la proteína de la core. Lo que ocurre es que el ARN pregenómico, después de producirse la transcripción junto a la polimerasa, se encasida en la core. Y allí se va a producir la retrotranscripción. Vamos a ver el dibujo. El ARN mensajero que vemos aquí, el ARN mensajero produce la proteína de la core que forma las cásides, produce
el ARN pregenómico y produce la polimerasa. En el ARN pregenómico, por la polimerasa, por la retrotranscriptasa, se va a formar aquí dentro de la cáside el ADN. Y el ADN va a seguir dos caminos. Primero va a tener un camino por el que vuelve al núcleo, donde se produce el mismo proceso que cuando en la entrada. Es decir, recircularizarse, arreglarse y formarse un ADN doble circular con las dos cadenas iguales. Voy a explicar el proceso que ocurre dentro de la cáside, de la retrotranscripción. La retrotranscripción consiste que dentro de las cápsulas se va a formar el ADN doble, se va a formar el ADN de doble cadena con una cadena más pequeña que la otra. Y lo que ocurre es que se une a la polimerasa en la zona epsilon, que es la zona redundante que sobrepasa el 3', 5', sobrepasa el 3' del ADN. El ARN es más grande porque es el ARN transcrito de la cadena de una cadena. Hay un mecanismo por el que se produce un ARN más grande. Y aquí en la zona epsilon lo que va a ocurrir es que se va a producir la unión del 3' a un cebador de 4 nucleótidos que va a ser complementario a la proteína terminal de la polimerasa, y también este cebador va a unirse por un lado a la proteína terminal de la retrotranscriptasa y por otro lado va a ser el inicio de la cadena, porque es complementario de la zona epsilon, actúa como cebador. Lo voy a explicar un poco más aquí. El mecanismo es que la retrotranscriptasa se une a la zona epsilon y al ARN pregenómico. Se une la retrotranscriptasa a la zona epsilon del ARN pregenómico, y también se une a un cebador que forma la retrotranscriptasa. Aquí vemos como en verde el ARN pregenómico con su zona epsilon, en azul el cebador que ha originado la retrotranscriptasa por la zona complementaria epsilon, y ya va a empezar la retrotranscripción del ARN en ADN. Vemos aquí como la retrotranscriptasa ha formado el cebador, se va a formar por la polimerasa en negro todo el ADN. Se forma el ADN negativo, que es más pequeño que el ARN genómico. La RNasa degrada el molde de ARN cuando se ha formado la cadena negativa de ADN. Lo vemos aquí en este dibujo. Una vez formada la cadena negativa de ADN, la RNasa que forma parte de las polimerasas junto a la retrotranscriptasa y a la proteína terminal, la RNasa degrada el molde de ARN. Posteriormente, quiero decir que en la cadena complementaria se producen por cambios en los cebadores, se originan múltiples deleciones, y porque la retrotranscriptasa tiene mayor error que una ADN polimerasa. Entonces,
se van a producir múltiples deleciones en la cadena complementaria que lo que van a implicar es una variabilidad genética dentro de la infección por hepanovirus. Se va a poder hablar incluso de una cuasiespecie. Finalmente, el DNA positivo, que es más pequeño que el DNA negativo. Vemos como uno tiene 2,8 y otro tiene 3,2 kilopares de bases. Finalmente, se dirigen de la misma manera que al entrar al núcleo, donde se van a reparar en el núcleo. Creo que esto lo comentó anteriormente. En el núcleo se repara este ADN que se ha producido en la transcripción. Y finalmente llega un momento en que las cásides dejan de ir al núcleo para producir más ADN y más transcripción después y se plana al retículo endoplásmico donde comienza el ensamblaje. Lo vemos aquí, el otro camino que siguen las cásides, en vez de volver al núcleo, van al retículo endoplásmico para formar toda la partícula. Aquí se produce el ensamblaje cuando las partículas van al retículo endoplásmico y al Golgi, donde adquieren las proteínas de superficie, el antígeno S que se produce de antígeno S de la hepatitis, se produce y salen no por gemación, sino por excreción, es decir, por vesículas, sin fusionarse con la membrana y romperlas y llevarse membranas. También se producen otras partículas sin ADN de 22 nanómetros y se producen muchas partículas que son genéticamente distintas. La característica definitoria de esta familia es que producen una infección persistente. Es decir, están infectando constantemente la célula, pero produciendo partículas, pero constantemente saliendo por excreción, pero muy lentamente. Es una infección persistente que no rompe la célula, no la mata. ¿Qué diferencias hay? Merece comentar que con el retrovirus es, como vemos, en el hepanovirus se produce una transcripción primero y una retrotranscripción al final. En el retrovirus es al final, principio, cuando se produce la retrotranscripción y al final se produce la transcripción.